Bueno, Catalano, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, acá, con muchas preocupaciones. Que no deben ser pocas, atento a cuáles son los resultados que se dieron el día domingo en las PASO y que, bueno, que evidentemente tiene un ganador inesperado. ¿Qué reflexión le merece? La reflexión es de una preocupación extrema porque creo que no logramos desde los ámbitos sindicales y políticos y creo que mediáticos tampoco dimensionar eh, la fuerza que estaba cobrando el voto de Milei. La última experiencia había sido de 1 millón de votos en el país y ahora terminamos un domingo con más de 7 millones de personas que lo eligen a Milei como la alternativa presidenciable, con un discurso y un relato de lo que va a hacer que debería poner a la comunidad en una situación de temor y genera lo contrario, ¿no? O sea, la gente masivamente lo fue a buscar, lo votó, así que pensando cómo se llega a octubre, ¿no? En qué condiciones llegamos a octubre. Se entiende. ¿Qué le sugiere a usted? ¿En qué condiciones llegamos a octubre según su lectura, digo, y en el marco de que ya ganó Milei y el día lunes el dólar estaba disparado? Bueno, el tema es cómo vos frenás hoy la escalada de violencia económica que padecemos. Porque el primer día donde hubo una escalada del dólar acá en Argentina, los mercados igual reaccionaron de otra manera a nivel internacional, y entonces eso te da la pauta de que internacionalmente no estaban tan contentos con la victoria de Milei por fuera de lo que pasaba en Argentina. El tema es que si el gobierno no genera, además de la devaluación, una estrategia económica que te permita darle a la comunidad la recuperación de lo que devaluaste, eh, se hace muy difícil. Entonces, los sectores que votaron a Milei no son los sectores medios o altos. A Milei lo votaron todas las clases sociales. Y si vos no generás una estrategia para poder demostrarle a todas las clases sociales que vos estás en condiciones de tener un proyecto de país para todos y todas, de acá a octubre va a ser un infierno. Usted como dirigente sindical y con la responsabilidad que le cabe respecto de lo que es la representación de sus propios compañeros, cuando mira las medidas que se han ido instrumentando o lo que pasó el día lunes, ¿qué, qué reflexiona o qué le sugiere? Porque imagino que esto es, toma una decisión el Ministerio de Economía, pero no se consulta a los demás sectores, se los llama para votar, pero no se los consulta para gobernar. Bueno, eso es parte de cómo está organizada esta democracia y cómo sienten que tienen hoy en sus espaldas la posibilidad de representación de la gente. Me parece que hay muchos errores en curso. Eh, Algo que hay que evaluar es que el corrimiento al centro-derecha no sirvió para nada y que se buscó desde el gobierno complacer la sed que había en el campo, en los mercados y en los sectores dominantes, eh, pensando que eso iba a generar alivio en los sectores populares con la creación de puestos de trabajo y suba de salario. No pasó. Se generaron nuevos puestos de trabajo, pero todos con salarios muy por debajo de lo que se necesita para poder sobrevivir. Entonces la estrategia fue mala. Cuando se avanzó en materia de democratizar la justicia, no lo lograron. Cuando se pensó de qué manera hacer que la ley de medios sea realmente una herramienta que pueda democratizar la opinión en las barriadas, tampoco pudo prosperar y sigue atorada en el mismo lugar de siempre. Por lo que la comunidad no tiene un lugar donde poder transitar. Simplemente terminamos de rehenes de una lógica institucional, una lógica política. Y ahí también hay que evaluar que quienes somos de alguna manera víctimas de eso, también votamos. Y votamos mal, y evaluamos mal, y tomamos decisiones de mala manera. Y esa es una preocupación. ¿Cómo haces vos para perforar en el sector de trabajo, para decirle a tu compañera, a tu compañero que la única alternativa posible que tenés hoy es Sergio Massa, y Sergio Massa hoy te devalúa, no te pone una suma fija, te devalúa, no te abre la paritaria, te devalúa, no te habla a vos, y vos tenés que seguir insistiendo en los compañeros que lo único que nosotros tenemos hoy para poder salir adelante es Sergio Massa presidente. Bueno, hay que buscar la manera de que haga un esfuerzo el ministro de Economía y nuestro candidato como para que toda la voluntad que le estamos poniendo nosotros y nosotras se pueda materializar con una gestualidad en el marco de entender que le estamos pasando mal. Hasta a este momento se puede decir que la campaña
no se escucharon propuestas programáticas de ninguna fuerza, solo algunas consignas aisladas y históricas, parece, en algún momento, cuando no, ya conocemos que son las viejas del liberalismo. ¿Cuál cree usted que es el lugar que deben posicionarse como para poder hablarle nuevamente a ese pueblo que creyó en ese pacto social y político que se dio en el 19? Creo que lo que tiene que generar nuestro espacio político es la identificación del enemigo. No está claro quién es el enemigo. Eso genera un nivel de dispersión muy grande. Porque el enemigo no es solamente Javier Milei como síntesis o Patricia Bullrich. El enemigo es el sistema que a vos te genera que vivas en estas condiciones. El enemigo tiene nombre y apellido que no es el del candidato, que es el que opera los mercados. El enemigo es Magneto, el enemigo es Bujibor, es Techín, es Pérez Company, ¿no? El enemigo es la Embajada de Estados Unidos, es la Embajada de Israel. No entender que hay una intencionalidad de los organismos internacionales, las empresas internacionales, de quedarse con nuestro país y utilizar en ese escenario las herramientas que tienen, que hoy son Bullrich y que son Milei, es una torpeza. Es una torpeza porque nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos enfrentando. Tenemos que saber contra qué nos estamos peleando. No hacerlo es debilitar tu propio espacio político. Y bueno, hoy me parece que es central eso, que podamos identificar al enemigo, que podamos ponerle cara, que podamos ponerle nombre, que podamos tener un proyecto de país sobre el cual poder transitar, que no alcanza solamente pensando que una suma fija le puede aliviar al jubilado la posibilidad del día a día, sino que lo que tiene que entender el jubilado es que va a haber un sistema previsional solidario que le va a permitir vivir con dignidad y que eso requiere de un Estado presente. Catalano, cuando usted de alguna forma analiza y dice cómo se filtra el enemigo en tantos intersticios, incluido la cultura y el discurso cotidiano, ¿cómo se conecta usted con sus compañeros o con sus afiliados? Aquel que no ve todos los días, pero que los ve de vez en cuando. ¿Qué le dicen? Los afiliados están atravesando una crisis permanente. Primero que la pandemia nos dejó en un lugar de mucha indefensión. Nadie volvió después de casi 2 años a ser la misma persona. Todos tuvimos pérdidas, todos tuvimos padecimientos. Hay compañeros y compañeros que siguen afectados por haber estado casi 2 años aislados en sus domicilios. Segundo, los compañeros y compañeras no creen más en el relato que le construye la política respecto de que las mismas recetas de hace 20 años funcionan para los mismos problemas de hace 20 años. Y entonces se ponen en una condición de bastante fastidio. Y algo particular es que le exigen al sindicato que cumpla un rol de resistencia cuando ellos no están dispuestos a cumplir un rol ciudadano que no genere que vos tengas que estar en ese lugar de resistencia. Entonces hay un divorcio entre lo que vos elegís electoralmente y lo que esperás después que pase con tu relación con tu trabajo y con tu sindicato. Eso tiene que entrar en una armonía. Vos no podés pensar que votás un gobierno de derecha y que después va a haber el día después un gobierno de derecha que te garantice derechos. Si hay un gobierno de derecha, vos perdés derechos y eso te genera a vos una situación de indefensión frente a lo que estás atravesando. Y ahí es la síntesis que nosotros planteamos es: no votes un gobierno de derecha y pelees por un sindicalismo revolucionario. Pelea directamente por un gobierno revolucionario y vas a ver que el sindicalismo no es necesario. Entonces me parece que ahí los laburantes tienen que entender de qué manera proceder en su votación y qué eligen cuando eligen. ¿Usted cree que hay un déficit, digo, que es bastante asimétrico? Porque sabemos que el sistema tiene sus actores y sus herramientas o sus instrumentos como para poder afianzarse día a día en la cabeza de los argentinos. Le pregunto esto porque doctrina hacen ellos todos los días, desde los medios de comunicación, desde la cátedra, también lo hacen desde la política de precios que utilizan, quebrando la voluntad o generando necesidades en los afiliados del Estado o privados. ¿Usted no cree que hay un déficit del movimiento nacional que ha abandonado esa prédica permanente, constante, y que ha faltado escuela? Algunos dirán unidad básica, otros dirán ateneos, otros dirán ámbitos en los cuales esa preparación que no se ve en el entorno, por lo menos se reciba en algún lugar, porque es como una pérdida de conciencia sociopolítica que hoy tiene el trabajador, ¿no? Con sí, lo que usted define. Sí, de hecho creo que no tenemos esos ámbitos, ¿no? Creo que en el sindicalismo es uno de los lugares donde todavía se trabaja mucho en el marco
de la formación política para poder trabajar en un escenario donde vos tengas más herramientas para poder analizar la coyuntura que te atraviesa. Nuestro espacio político está totalmente desideologizado. O sea, se trata de sintetizar todo en la palabra Néstor y Cristina. Y eso no sintetiza si vos a eso no le ponés la carga estructural que tiene, que es contra qué poder se pelearon, de qué manera afrontaron la situación histórica de poder conducir los destinos de la patria, qué alcances tuvo todas las transformaciones en derechos que hubo durante el gobierno de Néstor y de Cristina, y cómo eso después fue generando que haya una masa crítica que tome esa nueva identidad como sujeto político. Hoy hace años que no se labura sobre ese escenario y no se le da un contexto o un contenido ideológico respecto de qué es el peronismo o qué es el kirchnerismo para la sociedad. Vos tenés una derecha que ataca permanentemente esa identidad como una identidad estructural, que lo que le hace mal al país son 70 años de peronismo, le hace 70 años de derecho, 70 años de conquista. Si eso no se traduce en tu espacio político sobre qué estás defendiendo, estamos en un problema. Y vos mirá algo estúpido lo que digo, ¿eh? ¿Qué estamos defendiendo? Estamos defendiendo laburar 8 horas, estamos defendiendo tener vacaciones, estamos defendiendo tener aguinaldo, estamos defendiendo tener obra social y aporte jubilatorio, ¿no? Cosas que no existían hasta que Perón las materializó en el marco de una revolución social que fue su irrupción como presidente de la nación. Bueno, cuando uno todo eso lo ningunea porque no lo toma como un derecho y como algo propio, votás a Milei. Claro. Bien, es bastante elocuente y es categórico lo que dice respecto de esta falta, a ver, sin endilgarle a nada, ningún tipo de culpabilidad o responsabilidad. Creo que quien está por allí con la idea de querer ser dirigente también tiene que poner lo propio como para poder convocar y generar esta suerte de etapa doctrinaria, digamos, ¿no? Ahora, cuando usted ve a cierta dirigencia, por decirlo de alguna manera, con responsabilidad institucional, el hecho que se haya corrido hacia la derecha, de alguna forma no es una hipocresía para no decir que lo que está de alguna manera siendo cómplice del saqueo. Digo porque algunos dijeron yo como Néstor Kirchner me acuerdo cuándo, pero resulta que no se preguntó cuando Néstor Kirchner decían los que entregan. ¿Y quién eran los que entregan? ¿Cómo se llamaban? ¿Cuándo entregaban? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo utilizaban el Estado para la entrega? Todo eso parece ser de que en los primeros años del gobierno al frente de todo no estaba. No solamente que no, parece no está. Yo creo que hay toda una etapa de análisis de la política en donde la dirigencia se saca mochilas y evita dar discusiones, evita hacerse cargo de los lugares que ocupa, los lugares que ocupó, los lugares que debería ocupar. Y eso tiene que ver con que el simplificar ese escenario a vos te habilita a poder ocupar un montón de otros lugares que quizá no los podrías ocupar. Y además justifica que nosotros y nosotras hoy tengamos que militar este candidato en particular. Claro. Habla de ese nivel de justificación de la política como lugar simple a transitar. No hay revisión, no hay evaluación, todo tiene que ver con la cuestión coyuntural. Vos podrías haber cagado a 100.000 personas hace 6 meses que si hoy la estructura indica que vos tenés que ocupar este lugar porque sos el único que lo puede ocupar, te generan todas las condiciones para que eso pase, independientemente de lo que vos hayas hecho. Y eso después a la larga se complica, ¿eh? La gente no está enamorada, la gente no quiere participar, la gente no cree, la gente le da todo exactamente lo mismo. La gente sabe qué responsabilidades tenés y qué lugar ocupás en la política en cada minuto en donde tuviste que haber ocupado un lugar central en esta misma política. Eso se paga con la militancia. ¿Y qué pasaría si gana Bullrich o Macri? ¿Cómo ve el futuro de los trabajadores? Ya más o menos me lo quejó. Ahora, ¿qué va a pasar con los trabajadores? Yo creo que hay una... ¿Habrá violencia? Yo creo que la violencia empezó ahora porque ya es violento que ellos determinen tu desaparición física como laburante, ¿sí? Tanto el proyecto de Milei como el proyecto de Patricia Bullrich habla de la necesidad de generar una libertad del mercado en donde solamente va a acceder aquel que pueda acceder y quien no acceda va a hacer lo que pueda hacer y el Estado no va a reparar en generar condiciones que a vos te permitan darte una herramienta de supervivencia. Por lo tanto, si vos hoy laburás como empleado de una fábrica, la fábrica no va a sobrevivir a la instancia de
de la nueva etapa que se abre en Argentina, porque no se está hablando de industrialización, no se está hablando de sustitución de importaciones, sino que se está hablando de la suerte del mercado, que la ruleta financiera determine qué es lo que puede pasar con los destinos del país, por lo que vos vas a quedar atado a algo que es ajeno a tu propia condición. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a tener como laburantes? Cero. ¿Por qué? Porque viene la reforma laboral que va a ser para los privados y para los públicos. Se habla de la privatización de la educación, se habla de la privatización de la salud, se habla de que dejamos de tener políticas universales para que las universidades puedan ir toda la gente del continente a poder formarse. Bueno, se habla de una cantidad de pérdida de derechos que nos pone en un lugar en donde la violencia está garantizada, primero por una definición política de qué es lo que eliminan ellos estructuralmente de lo que es tu vida cotidiana, y después porque va a haber una resistencia, porque el pueblo no se va a quedar manso frente a la pérdida de derechos. Entonces, para que eso no pase, en octubre hay que ir a votar bien. Muchas gracias, Daniel Catalano. Gracias por su tiempo. Gracias.